Para la práctica, los materiales son: la práctica contiene 3 partes. Primera, microorganismos en alimentos cocidos. En segundo lugar, realizaremos la preparación del medio de cultivo. Recuerda siempre esterilizar tus cajas de Petri. En tercer lugar, realizaremos los tipos de siembra de microorganismos. Siembra en masa o superficie. Para este tipo de siembra vamos a tomar una muestra de una suspensión microbiana, en este caso un billete extendiendo por la superficie, es decir, la colonia se extiende en cruz y a partir de allí se inicia la extensión de extremo a extremo. Primero en una mitad de la circunferencia de la placa, luego esta se cierra, se gira 180 grados y se hace la extensión de la otra mitad de la placa sutilmente. Ahora hacemos la extensión perpendicular, se gira 90 grados, se extiende la mitad de la circunferencia, se tapa, se gira nuevamente 90 grados para rellenar la otra mitad de la circunferencia. Siembra en triple estría. Para este tipo de siembra se tomará muestra de la suela de un zapato. Primero se esteriliza el copito, luego se suspende por la muestra contaminada. Se realiza la primera estría en una parte de la placa, luego tomamos otro copito, se esteriliza y a partir del inicio de nuestra primera estría extendemos una segunda en forma de Z. Hacemos lo mismo para la tercera estría y marcamos. Siembra en profundidad. Para este tipo de siembra utilizamos agua estancada. Se desinfecta con cloro el espacio en el que se va a trabajar, se vierte 1 mililitro de la suspensión microbiana y posteriormente 5 mililitros del medio de cultivo. Para la siembra en doble capa, de nuevo agregamos 1 mililitro de la suspensión microbiana, en este caso jugo añejo, luego vertemos menor cantidad de medio de cultivo, distribuimos la mezcla en la placa haciendo movimientos en sentido horario y antihorario, esperamos que solidifique y al solidificar agregamos otra capa de suspensión microbiana haciendo los mismos movimientos para homogeneizar y marcamos. Recordemos sellar muy bien nuestras muestras con cinta para evitar cualquier tipo de contaminación. Medios de cultivo de microorganismos y técnicas de siembra. Este trabajo es presentado por Juanita del Mar Rodríguez Ortiz para el curso de microbiología aplicada dictado por la profesora Claudia Milena Morocho Cruz. Muy bien, para este primer video vamos a hablar de los microorganismos en alimentos cocidos, una prueba experimental que ya mostramos su procedimiento en el anterior video. Vamos a evidenciar los resultados, el antes y el después de esta primera prueba y cómo cambiaron físicamente los alimentos. Muy bien, dentro de las características de la muestra de zanahoria, en primer lugar podemos aclarar que se examinó durante un tiempo de 13 días, desde el 29 de noviembre hasta el 12 de diciembre. En segundo lugar, el olor que se percibió es fermentado como esencia de alcohol. En tercer lugar, la apariencia de la zanahoria poseía unos micelios blanquecinos alrededor, posiblemente moho y una coloración pálida. Además, una textura viscosa y muy suave. Vamos a verlo en el siguiente video. En segundo lugar, para las características de la muestra de remolacha, en primer lugar tenemos un tiempo también de 13 días en el que se analizó desde el 29 de noviembre al 12 de diciembre. En segundo lugar, se percibió un olor fermentado, también como de alcohol. En tercer lugar, la apariencia presentaba una lama blanca alrededor, posiblemente moho y una coloración pálida también. En cuarto lugar, la textura era viscosa, muy suave, babosa y un exceso considerable de agua. Lo vamos a evidenciar en el siguiente video. Para llegar a una
hipótesis, primero vamos a analizar el procedimiento por el cual pasaron nuestras muestras. En primer lugar, nuestros alimentos fueron cocidos y en segundo, estos fueron herméticamente sellados. Cabe aclarar que el calor es responsable de la inactivación microbiana y la reducción de la actividad enzimática que se produce en los productos alimenticios sometidos a un tratamiento térmico. De ahí que nos preguntemos por qué creció un moho sobre los vegetales si estos estaban sellados y cocidos. Para ello vamos a plantear una teoría de generación espontánea. Esta teoría afirma que la vida surgió de la materia inerte. Fue una creencia arraigada que se remonta a Aristóteles y los antiguos griegos, en el cual Aristóteles proponía que la vida surgía del material inanimado si el material contenía calor vital. En este contexto, vamos a analizar dos científicos muy importantes en la historia de la ciencia que presentaron evidencias que refutaban esta teoría. En primer lugar, está la experimentación de Francisco Redi en el siglo XVII, el cual presentó la primera evidencia significativa que refuta la generación espontánea al mostrar que las moscas deben tener acceso a la carne para que los gusanos se desarrollen en esta. Su configuración experimental consistió en un recipiente abierto, un recipiente sellado con una tapa de corcho y un recipiente cubierto con una malla que dejaba entrar el aire, pero no las moscas. Los gusanos solo aparecieron en el recipiente abierto, sin embargo, también encontraron gusanos en la gasa del recipiente cubierto. En este caso, entonces acá tenemos una imagen que representa mucho mejor y que pues da a entender y fue la primera, como dije, el primer experimento que negó esta teoría. Ahora tenemos a Louis Pasteur, que en el siglo XIX se le atribuye haber refutado de manera concluyente la teoría de la generación espontánea con su famoso experimento de matraz de cuello de cisne. Entonces acá en esta imagen tenemos la configuración experimental, el cual consta de dos partes. En la primera parte se hirvió el caldo del matraz para esterilizarlo. Cuando este se enfrió, quedó libre de contaminación. En la segunda parte del experimento se hirvió el matraz y luego se rompió el cuello. El caldo de este matraz, por obvias razones, se contaminó. La característica única de cuello de cisne de los matraces utilizados en el experimento de Pasteur permitió que el aire entrara al matraz, pero impedía la entrada de esporas de bacterias y hongos. Además, con esto y con que denegaran la teoría de la generación espontánea, podemos atribuir que es denegada para nuestro experimento. ¿Por qué? Puede deberse a que el ambiente estaba contaminado y hay, por obvias razones, microorganismos en el aire. El manejo de la luz en el lugar donde se pusieron las muestras, mala manipulación de los alimentos antes de la realización del experimento, microorganismos que componen la microflora natural de la zanahoria y de la remolacha y enzimas de estos alimentos también. Muy bien, ahora para responder específicamente la pregunta de a qué puede deberse que las muestras tengan microorganismos así estas estén hervidas, vamos a recurrir a explicar dos fenómenos, los fenómenos no vitales y los fenómenos vitales que pueden llegar a darnos una hipótesis de lo que pasó con nuestras muestras. En primer lugar, vamos a hablar del oxígeno. Sabemos que el oxígeno es esencial para la vida. Este puede tener efectos perjudiciales, pero proporciona las condiciones propicias para que crezcan microorganismos o causen oxidación. En segundo lugar, tenemos la humedad. Sabemos muy bien que la cantidad de agua en un alimento influye en su apariencia, en su textura y sabor. En los productos frescos, por general, el contenido de agua puede llegar al 70% o más del peso total. Incluso los alimentos secos como la harina o los cereales contienen gran cantidad de agua. En tercer lugar tenemos la luz. Casi todos los alimentos están expuestos a la luz a partir de fuentes naturales o artificiales. Esta exposición puede dar lugar a cambios en el color del alimento, en su sabor o en pérdidas de vitamina. En la mayoría de productos sólidos, la luz penetra en la capa exterior, por lo que el deterioro se produce solo en la parte exterior del alimento como tal. Y en cuarto lugar tenemos la temperatura. Entonces, cuando esta no se controla de forma adecuada, el riesgo de que un alimento se descomponga es mayor. Por lo general, cuando uno mantiene un producto entre los 5 grados centígrados y los 65 grados centígrados durante más de 2 horas, es sinónimo de proliferación de patógenos. A estas temperaturas, las bacterias pueden duplicar su número cada 20 o 30 minutos.
Por otro lado, vamos a hablar de los fenómenos vitales, entonces encontramos a los microorganismos y a las enzimas. Los microorganismos sabemos que algunas bacterias requieren oxígeno para crecer, es decir, que son aerobias, y otras solo crecen en ausencia de oxígeno, es decir, que son anaerobias. Estas también pueden encontrarse en la superficie de los alimentos cuando está presente el aire. Las principales fuentes de microorganismos son el aire, el suelo, las aguas residuales y los desechos animales. Por otro lado tenemos las enzimas. Encontramos las enzimas oxidantes, las cuales están presentes de forma natural en los alimentos. Estas aceleran las reacciones químicas entre el oxígeno y los alimentos, lo cual lleva a su descomposición. Uno de los síntomas más característicos es el pardeamiento de los vegetales. Ahora vamos a hablar de qué es lo que contienen estas hortalizas. Sabemos que, por ejemplo, en azúcar tienen hasta desde 4.74 a 6.76 gramos por cada 100 gramos de alimento. Tienen un 87% a un 89.1% de agua. Tienen minerales como hierro, zinc, fósforo, potasio, cloro, entre otros. Vitaminas, fibras y antioxidantes como vitamina A y vitamina C. Con ello vamos a llegar a una de las hipótesis de que el pardeamiento o los micelios blanquecinos que observamos dentro de nuestros alimentos puede deberse al moho. Sabiendo que llevar los alimentos a ebullición, en este caso las hortalizas, conlleva una pérdida importante de su contenido de vitaminas y otros antioxidantes, y sabiendo también que el moho necesita para crecer agua, comida, calidad de aire adecuada y temperatura, esto no puede ser impedimento para su crecimiento. ¿Por qué? Sabemos que el moho es un hongo. Los hongos son organismos monocelulares que no necesitan de la energía proveniente de la luz para crecer. El moho crece a partir de esporas diminutas que flotan en el aire. Entonces, cuando estas esporas caen sobre un trozo de comida, es que éste crece. El moho se alimenta por sí mismo produciendo químicos que hacen que la comida se descomponga y comience a pudrirse. El moho crece mejor en condiciones húmedas, oscuras y frescas, pero también puede crecer en temperaturas más cálidas, justo en las condiciones en que se ha dejado el recipiente. De resultados. Además de la alteración microbiológica, los cambios físico-químicos durante el procesamiento y almacenamiento de frutas o hortalizas pueden causar un deterioro en su calidad, afectando de este modo el color, la textura, el sabor, el olor y el valor nutritivo. Según Alzamora y otros en el 2004, vamos a analizar los diferentes cambios físico-químicos que presentaron nuestras muestras de zanahoria. En primer lugar, el cambio de coloración. Esto, él menciona que las clorofilas, las antiocianinas y los carotenoides pueden perderse por difusión al medio, resultando en una disminución de la intensidad del color. Además, esas operaciones como el pelado y la reducción de tamaño, en este caso que nosotros las partimos en trozos, permite que las enzimas y los sustratos entren en contacto, principalmente en la superficie de los productos, originando reacciones enzimáticas relacionadas al deterioro del color. El color también puede ser afectado por reacciones químicas entre enzimas, ¿no? Tenemos el olor. El olor, ese olor fuerte que percibimos, se debe al efecto del metabolismo de bacterias o de los hongos en los alimentos. Por otro lado, el bajo pH y la naturaleza del ácido orgánico preseleccionan el crecimiento de los microorganismos tolerantes a ácido, tales como hongos y levaduras, y también bacterias lácticas. Entonces aquí presentamos un pH ácido, nos basamos, ya que en la práctica no teníamos un pHímetro, nos basamos en el pH general de una zanahoria fresca, que está entre 4.9 y 5.2. Por otro lado, podemos descartar bacterias patógenas. Recordemos que las bacterias patógenas no pueden proliferar en las frutas debido a su bajo pH, pero pueden sobrevivir durante un tiempo suficiente para causar enfermedad. Además, recordemos que se trató de hervir la zanahoria por un tiempo. La textura, producción microbiana de enzimas que degradan las paredes celulares. Entonces, a medida que la fruta madura, la susceptibilidad a los microorganismos de deterioro aumenta.
Por una parte, debido a que la producción de componentes antifúngicos de la fruta disminuye y por otra parte, debido a la degradación de las paredes celulares. El deterioro también se favorece en condiciones de alta temperatura y alta humedad después de la cosecha. Ahora bien, para hacer más sólidas nuestras hipótesis vamos a basarnos en dos artículos. Entonces, ellos evidencian los mismos síntomas que nosotros, podredumbres radiculares con desarrollo de micelios blanquecinos. Sin embargo, este es un hongo de cosecha que se produce en el suelo, por tanto, esta hipótesis no se podría confirmar muy bien. El hongo de esta podredumbre es Sclerotinia sclerotium. Ahora, para validar nuestra hipótesis de la reducción de coloración y pues por ende la reducción de carotenoides, vamos a mencionar el artículo de Hernández, Candelas, Mesa y Minjares realizado en el año 2010 titulado Estabilidad en el color y la concentración de carotenos en zanahorias escaldadas a diferentes temperaturas. El objetivo de este estudio era determinar el cambio de color y la estabilidad de los carotenos en zanahorias escaldadas con agua a diferentes temperaturas. Como tal, ellos utilizaron 45 rodajas y a 15 de ellas se les midió el color inmediatamente después del rebanado. Luego se procedió a la extracción y cuantificación de carotenos y otras rodajas fueron sometidas a escaldado en agua durante 7 minutos. Entonces, fueron rodajas de 4 milímetros de espesor. Recordemos que nosotros utilizamos rodajas de 2 centímetros, es decir, 20 milímetros, y estas rodajas fueron sometidas a escaldado en agua durante 7 minutos a 60, 70 y 90 grados centígrados. Como tal, esta es una de las tablas que presentan en el artículo. En la primera columna tenemos la temperatura del escaldado y acá la media del cambio de color. Tenemos que a 60 grados centígrados la media del cambio de color es de 5.84, 70 de 5.67 y de 90 de 10.67 con un p-valor de 0.761. Alguno de los que mencionan en el artículo es que los carotenoides son estables en su ambiente natural, pero cuando estos se calientan o son extraídos en disoluciones o aceites, se vuelven mucho más lábiles. Por otro lado, menciona que la zanahoria fresca contiene en promedio 305 microgramos de carotenos por gramos de zanahoria. Entonces, dentro de los resultados, y nos podemos basar en esta tabla en la cual en el eje Y están los microgramos y en el eje X las temperaturas, microgramos de carotenos sobre gramos de zanahoria fresca. Entonces tenemos que el cambio total de color fue mínimo y no se encontró diferencia significativa entre los tratamientos con un p-valor de 0.761. También se evidenció que después del escaldado son retenidos entre el 65.4 y 69.1 de los carotenos presentes. La mayor retención se logró con el tratamiento de 90 centígrados, como lo podemos ver acá, frente a la evaluación de retención de carotenos que se le hizo a una zanahoria fresca, que fue de 305 microgramos. Con respecto al cambio de color, el tono, la cromaticidad y la luminosidad disminuyeron ligeramente luego del escaldado a las 3 temperaturas. Por lo tanto, el cambio de color total fue estadísticamente semejante. Por ende, la reducción del color, como lo evidenció el artículo de Hernández, se puede deber al escaldado, al tiempo de cocción que tuvieron nuestras muestras. Recordemos que pues, el color de la zanahoria está relacionado con el contenido de carotenos y la aplicación del escaldado permite la inactivación de enzimas como por ejemplo la catalasa, la lipasa, la lipoxigenasa, la cual con la disminución de la pérdida de ácido ascórbico reduce el aroma, el sabor y el color, como lo podemos evidenciar en nuestras muestras. Y no podemos acertar que el hongo que se presenta, aunque tiene varias características de esclerotinia, aún no podemos confirmarlo porque se deben hacer otras pruebas físico-químicas para validar esta hipótesis. Análisis de resultados de la remolacha, observamos una textura babosa, como mencionábamos en los resultados, y unos micelios blanquecinos alrededor de las rodajas de remolacha. Además, observamos gran cantidad de agua en el papel filtro. Entonces, basados en los artículos de Alzamora y otros del año 2014 y Gómez y Cifuentes del año 2018,
podemos evidenciar que, por ejemplo, la textura era mucho más babosa debido a que el medio de cocción es agua. Esta agua evita que el agua interior de la remolacha se libere tan fácilmente o que la vuelva a absorber una vez se ha desprendido de ella. Este proceso de absorción provoca que el agua sea mucho mayor a la condición inicial, o sea, el agua que tenía inicialmente. A medida que aumenta el tiempo de cocción, la fuerza de ruptura de la remolacha disminuye su firmeza, lo que muestra una textura más blanda y agradable de la mordida, sin perder su crocancia debido al tratamiento térmico. Por otro lado, presentaba el mismo olor que la zanahoria, y esto es producto del efecto del metabolismo de las bacterias, un olor como alcohol o fermentado. El aspecto, mencionábamos que era un color mucho más pálido de como estaba anteriormente, o tenía punticos blancos alrededor. Entonces, ya que el escaldado tiene el importante rol de reducir la carga microbiana inicial durante la inactivación de microorganismos sensibles al color, las temperaturas utilizadas son letales para las levaduras, hongos y microorganismos aeróbicos. Así, se ha encontrado que el escaldado reduce la carga microbiana entre un 60 y 99%. A pesar de eso, se empezaron a formar hongos, así como se muestra en el círculo rojo, y esto puede ser porque la duración de cocción fue muy corta, no alcanzó una temperatura óptima para la reducción de carga microbiana y por ende se pudo formar esta lama. Ahora, en cuanto a la textura y humedad, nos basamos en el artículo de Gómez y Cifuentes del año 2018. Esta investigación era caracterizar físico-químicamente la remolacha en estado fresco y después de ser sometida a tratamiento térmico. Las muestras se caracterizaron en los parámetros de color, carbohidratos, pH, humedad, actividad de agua, acidez titulable, textura y contenido fenólico en estado fresco y después del tratamiento térmico a una temperatura media de 86 grados centígrados y a diferentes tiempos, 0, 8, 10 y 12 minutos, como lo evidenciamos en la tabla. El resultado que obtuvimos observó un aumento de pH al llegar a los 10 minutos de cocción. Como podemos ver, el intervalo de pH aumenta en 10 minutos y baja a los 12 minutos. Acá aumenta, acá baja. Esto es debido a que posiblemente al mayor tiempo de cocción hay mayor degradación de los ácidos orgánicos de la remolacha, mientras que el comportamiento de la acidez es contrario. La remolacha que conservó mejor las propiedades físico-químicas fue la sometida a tiempo de cocción de 12 minutos con textura blanda y crujiente, un contenido de fenoles mayor, un mayor contenido de sólidos solubles, un mayor porcentaje de acidez titulable y menor pH. Entonces, con esta caracterización físico-química, podemos evidenciar que el tiempo de cocción es muy importante para la inactivación de microorganismos y además lo que puede provocar que no se formen lamas o hongos sobre la remolacha, por ejemplo. Muy bien, para la segunda parte de la presentación vamos a hablar de los tipos de siembra de microorganismos. En primer lugar, uno de los componentes es gelatina sin sabor. Como lo mencionaban artículos de hace mucho tiempo, este fue el primer agente solidificador que servía como medio de cultivo sólido. Sin embargo, tenía una gran desventaja ya que se convertía en líquido por encima de los 28 a los 30 grados centígrados, que está por debajo de la temperatura óptima para el crecimiento de las bacterias productoras de enfermedades humanas. También utilizamos repollo morado y papa cocida. Entonces, según Moulton en 1998, la gelatina contiene de 84 a 90% de proteína. Su valor biológico es mayor que las proteínas de origen vegetal debido a la presencia de aminoácidos esenciales como la glicina y la prolina. Por otro lado, tenemos el repollo morado, que también es usado en varios experimentos como indicador de pH natural. Por cada 100 gramos de alimento, él tiene 14% de proteínas y más o menos 86% de carbohidratos. Y para la papa cocida también tenemos un 11% en proteína y un 80% en carbohidratos. Las técnicas de cultivo que utilizamos son 4: siembra en masa, siembra en profundidad, siembra en triple estría y siembra en
en doble capa. En primer lugar vamos a dar las características del ambiente. Entonces aquí tenemos una tablita obtenida de Jaramillo en el año 2013, en el cual nos indican los tipos de microorganismos según las temperaturas en las que se pueden desarrollar. Entonces organismos psicrófilos, mesófilos y termófilos. Entonces, teniendo en cuenta la temperatura promedio en la cual se desarrolló la práctica, que fue en Guadalupe, Huila, una temperatura de 27 grados centígrados aproximadamente, podemos considerar que las bacterias que se desarrollaron en nuestro medio de cultivo son mesófilas, puesto que tienen temperatura de desarrollo alrededor de los 25-42 grados centígrados. Cabe aclarar que en este grupo se encuentran casi todas las bacterias patógenas. También hay que tener en cuenta que las muestras se sacaron de la nevera al no observar un crecimiento, es decir, que se metieron unos días en la nevera, pero ya que no observamos crecimiento, vamos al aire libre. Quiere decir que entonces nuestras bacterias no eran psicrófilas. En primer lugar, tocaremos el primer tipo de siembra, que es la siembra en superficie o masa. En la imagen de la derecha observamos el resultado que obtuvimos en nuestra práctica. En general, las características externas que se pueden observar a simple vista, puesto que no se utilizó un microscopio, es que se presenta una colonia plana poco abundante, que no fue tan significativo el cambio de color respecto al medio de cultivo. Más tarde veremos por qué. También se observa una mancha negra, como lo podemos observar en la imagen, y también se percibió un olor fétido luego de 13 días en el que se revisó nuestro medio de cultivo. Por otro lado, también se puede caracterizar una superficie con textura babosa, como lo observamos en el circulito rojo, en el cual se observan unas burbujitas. Cuando se lavó la caja de Petri, se sintió una textura bastante babosa. La suspensión microbiana para este tipo de medio de cultivo fue un billete de 2000, y el cambio de color, por lo general en algunos medios se dice que uno de los nutrientes de ese medio fue fermentado y se generan catabolismos ácidos que permiten que haya un leve cambio de color. En este caso pues no fue muy significativo, puesto que mantuvo su coloración violeta, pero sin embargo siempre se observa que en algunas partes se intensificó el color. Esto puede ser resultado de productos finales creados por la interacción de enzimas bacterianas con sustratos diferenciales en el medio. Cabe aclarar que los medios diferenciales ayudan a distinguir las bacterias por el color de las colonias o el cambio en el medio. Entonces podemos plantearnos el siguiente interrogante: ¿qué bacterias puedo encontrar en un billete? Para ello vamos a basarnos en dos artículos, el primero de Angelakis y otros del año 2014 y el segundo de Kramer y otros publicado en el año 2006. El artículo de Angelakis y otro del año 2014 es una revisión bibliográfica que resume las últimas investigaciones sobre el potencial del billete de banco y las monedas para servir como fuentes de agentes patógenos. Por ejemplo, una de las revisiones recientes mencionadas publicadas por Kramer informa que muchas bacterias gram positivas como Enterococcus sp y Streptococcus pyogenes y bacterias gram negativas como Acinetobacter sp y Escherichia coli pueden sobrevivir durante meses en las superficies. Además, Mycobacterias y Clostridium difficile puede sobrevivir durante meses, mientras que otros patógenos como Bordetella pertussis y Proteus vulgaris solo persisten durante un día. Por otro lado, en una de las tablas de los artículos mencionan los diferentes patógenos que sí se encuentran y no en billetes de banco y monedas para determinados países, para los países que ellos estudiaron. Cabe resaltar que ya que el billete de banco está hecho de una mezcla resistente de 75% algodón y 25% lino, ofrece una superficie para que las bacterias y los microorganismos residan en ambos lados. Por otro lado, podemos aclarar que la mancha negra que observamos al principio de nuestra práctica puede que sea un hongo, ya que, como lo demuestra un estudio en la India, se evaluó la presencia de contaminantes microbianos en billetes de diferentes grupos ocupacionales y hongos como Aspergillus niger y Fusarium sp,
que fueron aislados de estos billetes. Entonces, como podemos ver, este es el hongo Aspergillus niger, y el hongo que nosotros tuvimos es realmente parecido. Sin embargo, no podemos validar esta información porque no tenemos un microscopio para verlo. Por otro lado, teniendo en cuenta que la gelatina tiene un pH alrededor de 4.8 según Shepard y otros en 1942, y teniendo en cuenta que el hongo Aspergillus niger se desarrolla en medios de cultivos ácidos, como lo menciona Anderson y otros en el 2008, podemos aclarar que puede que sea este hongo. Sin embargo, como dije anteriormente, se necesita de un microscopio para verificar si efectivamente corresponde a este hongo. Siembra en triple estría. Observamos algunas características. Este fue nuestros resultados. Como tal, observamos una colonia plana, poco abundante, una superficie babosa con coloración blanquecina, como pueden observarlo. También un olor fétido. Las estrías como tal de la siembra no se observan a simple vista. El color del medio de cultivo se intensifica muy poco en algunos lados y no hay presencia de hongos, hasta lo que tengo entendido, sin tener bastante práctica en el tema. La suspensión microbiana utilizada fue la suela de un zapato, y como tal, para validar y hacer un análisis nos basamos en el artículo de Rashid y otros en el año 2016, en el cual la evaluación de la calidad se realizó de forma independiente mediante 2 revisiones, y los desacuerdos se resolvieron por consenso. Se identificaron 3 estudios que apoyaron la hipótesis de que las suelas de los zapatos son un vector de patógenos infecciosos. Algunos de esos patógenos son Staphylococcus aureus, resistente a la meticilina, Clostridium difficile y especies gram negativas resistentes a múltiples fármacos, entre otros patógenos. Se documentaron las suelas de zapatos de toda la comunidad entre los trabajadores de la alimentación, y se identificó una alta prevalencia de patógenos a partir de suelas de zapatos estudiados en el ámbito de atención a la salud y trabajadores con animales. Entonces, como tal, algunos de los patógenos que encontraron, vamos a hablar en este caso de Staphylococcus aureus. Como tal, sabemos que el crecimiento de las colonias bacterianas de Staphylococcus son visibles casi en todos los medios de cultivos, en especial en agar de sangre. Son bacterias en forma de coco, gram positivas, como lo podemos ver en la imagen. Producen catalasa y son aerobios facultativos. La temperatura ideal de crecimiento son 37 grados Celsius. La temperatura de crecimiento está entre los 18 y 40 grados Celsius. Consumen lípidos, proteínas y fermenta una gran cantidad de azúcares. No es formadora de esporas y crece en niveles de salinidad de 7.5 a 10%. Puede sobrevivir a 60 grados centígrados en 60 minutos. En la imagen de la derecha podemos ver el de agar de sangre nutritivo chocolate, en el cual se observan pequeñas colonias blanquecinas de forma circular, bordes redondeados, superficie lisa y convexa, y algunas cepas producen un pigmento carotenoide que les da un color dorado. Ahora vamos a hablar del tercer tipo de siembra, que es la siembra en profundidad. Entonces, como tal, estas fueron nuestras características. Se observó una colonia poco abundante, presencia de hongos de aspecto blanquecino, como lo observamos en la imagen, grumos redondos en la superficie, un olor bastante fétido y cambio de coloración clara con patrones naranja, como lo podemos observar con el cursor. Por otro lado, cabe aclarar que nuestra suspensión microbiana utilizada fue una cuneta, y gracias a esto podemos evaluar los diferentes microorganismos que podemos encontrar en agua estancada. El primero de ellos son el zooplancton. Gracias al artículo de Mendoza Chávez del año 2016, encontraron unos ejemplares de zooplancton del grupo Copépoda, mostrando en primer lugar una hembra de la especie Paracyclops chiltoni y un macho de la misma especie. En la imagen C podemos observar un nauplio de copépodo encontrado en uno de los sitios que evaluaron, y la D podemos encontrar un copepodito. También cabe aclarar que se pueden encontrar diferentes especies de mohos en agua estancada, como Penicillium sp, Cladosporium sp, Curbularia, Fusarium, Aspergillus, Chirosporium, Clarosporium y Acremonium. Estos fueron diferentes tipos de mohos encontrados y vistos a través de un microscopio de contraste de fase objetivo a un objetivo de 40x.
También podemos encontrar diferentes tipos de cianobacterias y algas como Cinechostid y Chlorococcum sp. Estos también fueron observados bajo un microscopio de contraste de fase y de fluorescencia a un objetivo de 40X. Para evaluar el análisis de este tipo de siembra nos basamos en el artículo de Rajazulochana del año 2015, en el cual tenía el objetivo de identificar el contaminante bacteriano de una muestra de agua estancada recogida para el aislamiento bacteriano usando un caldo de nutrientes y un agar llamado agar EMB. Entonces, como tal, se utilizó el método de raya de placa, que es un método que sirve para aislar colonias individuales. Las células se depositan en los puntos ampliamente separados sobre la superficie del medio y tras la incubación se desarrolla como tal las colonias. Entonces, mire, podemos ver, ellos utilizaron dos procedimientos que voy a explicar ahora. Entonces, para el procedimiento se obtuvo una placa de agar EMB y se procedió a rayar usando el método que mencioné anteriormente. Colonias de microorganismos se formaron después de una incubación de 24 horas. Asimismo, se realizó por otro lado un subcultivo, que es el que tenemos acá, para producir un nuevo cultivo con una menor densidad de las células que el cultivo original. El resultado fue que el caldo nutritivo inoculado con Escherichia coli, una bacteria gram negativa, demostró crecimiento de colonias blanquecinas, como lo podemos observar. En conclusión, muchos investigadores encontraron que las bacterias gram negativas constituían la mayoría de los géneros de bacterias aisladas de aguas estancadas. Los resultados de este estudio también indicaron que la E. coli gram negativa constituían la mayoría de las bacterias en el agua del lago. La bacteria aislada en este estudio se sabe que se presenta en todo tipo de entornos de participación humana. La mayoría de ellos son humanos, como de patógenos animales. El agua analizada en este estudio ha demostrado claramente que están cargadas de indicadores de organismos que son la indicación de contaminación fecal y por lo tanto de interferencia humana. Muy bien, ahora hablaremos de nuestra última técnica de siembra, que corresponde a la siembra doble capa. Se puede observar una colonia poco abundante, presencia de hongo verde con halo blanquecino en esta muestra, hongos negros con halo de coloración café en esta otra, olor bastante fétido que se percibió luego de sacar las muestras de donde estaban y un cambio de coloración a rosa claro. La suspensión microbiana utilizada corresponde a jugo añejo, olor fétido que se presenció, puesto que este fue mucho más fuerte que las otras muestras. Se puede deber a que quizás la producción de ácido a partir de la glucosa o los productos finales del metabolismo de las bacterias anaerobias. Recordemos que las bacterias anaerobias cuentan con un metabolismo que genera su energía a partir de sustancias que carecen de oxígeno y lo hacen generalmente a través de procesos de fermentación. Recordemos que las muestras se dejaron debajo de una superficie oscura y pudo empezar a fermentarse. Y vamos a basarnos en el artículo de Velasco y otros en el año 2012 para explicar que los zumos se pueden estropear con un alto nivel de mohos y levaduras que pues se atribuye al bajo pH de estos mismos. Entre las bacterias que más se encuentran en jugos añejos son las bacterias ácido láctico y las bacterias del ácido cético. Entonces, en este artículo evaluaron el pH, sólidos solubles totales, acidez titulable, color, compuestos fenólicos, capacidad antioxidante, al jugo de pitaya de 3 variedades: la variedad roja, la variedad rosa y la variedad blanca. Mientras que el jugo de pitaya fermentado con Saccharomyces cerevisiae se le evaluaron además número de bacterias mesófilas aerobias, mohos y levaduras. El objetivo de este estudio era elaborar una bebida fermentada, un vino, a partir de jugo de diferentes variedades de pitaya. El procedimiento como tal se cuantificaron a través de agar nutritivo, bacterias mesófilas aerobias, mohos y levaduras. El resultado que se obtuvo fue que al final de la fermentación la carga máxima de mohos y levaduras fue de 1580 UFC por mililitro, y esta la presentó el jugo fermentado de pitaya blanca, de la variedad blanca. Sin embargo, después de que se le realizó una pasteurización, el crecimiento microbiano en todos los tratamientos fue menor a 10 UFC por mililitro. Las bacterias mesófilas aerobias se incubaron a 35 más o menos 2 grados centígrados durante 2 días
y los mohos y levaduras durante 5 días. Entonces, la conclusión que se puede obtener de este artículo es que la pitaya es una cactácea con un alto contenido de solubles totales y alto pH entre 5.5 y 6, que dificulta su conservación en fresco debido a las condiciones ideales para el desarrollo microbiano. Como tal, nos basaremos en el artículo de Aneja y otros publicado en el año 2014 que se titula Microbios asociados con jugos recién preparados de cítricos y zanahorias. Como tal, se realizó un examen microbiológico de jugos recién preparados, el de lima dulce, naranja y zanahoria, mediante la técnica de placa de agar de dilución en serie. Se examinó un total de 30 muestras de jugo para determinar su calidad microbiológica. El microbiológico de jugo de fruta se realizó con aislados de moho y levadura que se purificaron en agar papa destroza, las bacterias en agar nutritivo y luego se subcultivaron en un examen para identificar microscópicamente qué microorganismos habían. Para la identificación bacteriana se observó un cultivo de bacterias de 24 horas al microscopio mediante el método de tinción de Gram y se realizó varias pruebas bioquímicas adicionales para la identificación de bacterias, como la prueba de catalasa, la prueba de oxidasa, la prueba de hidrólisis de almidón y la prueba de fermentación de azúcar. Entonces, como tal, los resultados que obtuvimos fue que se aislaron un total de 34 bacterias, 12 de levadura y 25 de moho de los jugos clasificados, agrupándolos en 9 especies de bacterias, 5 especies de levaduras y 11 especies de mohos. Aspergillus flavus y Rhodotoria mucilaginosae observaron en el número máximo de muestras de jugo, fueron las que más se encontraron. La conclusión que se obtuvo fue que los jugos se echaron a perder con un alto nivel de mohos y levadura, lo que se atribuye al bajo pH de estos. Entonces acá llegamos a la pregunta si las bacterias son capaces de sobrevivir a un ambiente ácido, teniendo en cuenta que un jugo añejo pues siempre tiene un pH bastante ácido. Entonces con ello podemos discutir que hay que tener en cuenta que bueno, los jugos de frutas tienen un pH en un rango ácido mayor que 4.5, que actúa como una barra importante para el crecimiento microbiano. Sin embargo, los patógenos transmitidos por los alimentos como E. coli y Salmonella sobreviven en el ambiente ácido de los jugos de frutas debido a la respuesta del estrés ácido. Entonces, como tal, acá tenemos una primera tabla en la cual vamos a hablar de las propiedades morfológicas y bioquímicas de las bacterias. Entonces vamos a ver dos tablas. En primer lugar está esta en la cual están los aislados bacterianos en una columna, el color del agar nutritivo, la configuración, el margen, la elevación, la reacción de Gram, la forma de aislar y la tinción de endospora. Entonces para las siguientes bacterias que se encontraron. Pero lo que más nos interesa es esta tabla en la que expresa las características coloniales y microscópicas de varios modos que se resumen. Entonces, como tal, se utilizaron 3 distintos medios, ¿no? Y entonces estos fueron los distintos modos que se aislaron. Recordemos que anteriormente mostraba una imagen en la cual se mostraba un hongo del cual presentaba coloraciones tirando a verde y podemos observar que los colores de las colonias son bastante similares a los que, los que mencionan con lo que vimos en la imagen. A continuación voy a mostrar la imagen de nuevo. Entonces, como lo mencionaba anteriormente, esta presencia de hongos corresponde y es muy similar a las características que describen en el artículo anteriormente mencionado. Ahora, por último, hablaremos de los errores de la práctica para finalizar como tal. Uno de los errores fue la esterilización insuficiente del ambiente, que tiene que ver con la mala utilización del mechero, falta de precisión de los instrumentos de medida, presencia de hongos aéreos imposibles de eliminar, falta de microscopio óptico, estufa de incubación, autoclave, cabina de flujo, entre otros equipos. Además, para concluir, podemos decir que los medios de cultivo caseros deben reunir una serie de condiciones como lo son la temperatura, humedad y acidez para así concebir el crecimiento bacteriano. Por otro lado, los componentes de un medio de cultivo básico constan de agua, sustancias orgánicas, pectonas, sustancias inorgánicas, micronutrientes y agentes solidificantes, como fue la gelatina sin sabor que utilizamos, y las proteínas y macronutrientes y micronutrientes que aportaron el repollo morado y la papa.
Es necesaria además la esterilización adecuada del medio en que se realiza el cultivo para evitar el contacto con bacterias aerobias y por último para la evaluación adecuada de conteo de microorganismos es necesario un equipo de laboratorio que se ajuste a la práctica, por ejemplo, un microscopio para observar muy bien y clasificar qué tipo de hongos se observaban y qué tipos de bacterias.